Bienvenidos a Reinos Sumergidos. La cosmología de Gurdjieff parte de una imagen fundamental. El universo está organizado como una jerarquía descendente de mundos, cada uno sujeto a un número específico de leyes. Para comprender esa arquitectura es necesario introducir su esquema central, el rayo de creación. Esta noción representa el proceso por el cual la energía del absoluto, la fuente originaria de toda manifestación, se proyecta hacia la multiplicidad y da forma al conjunto de los mundos. Según esta enseñanza, la estructura del cosmos se despliega en 7 niveles, cuyos nombres son absoluto, todos los mundos, todos los soles, nuestro Sol, todos los planetas, la Tierra y la Luna. Esta serie, conocida como la Gran Octava Cósmica, implica un ordenamiento descendente. A medida que cada eslabón se aleja del origen, comienza a estar sujeto a un número creciente de leyes. En el absoluto rige una sola ley, la voluntad omnipenetrante. En los niveles siguientes aparecen 3 leyes, luego 6, 12, 24 y 48, las que corresponden a la Tierra y a la humanidad, y finalmente 96 en la Luna, el nivel más mecánico y más condicionado del sistema. El rayo de creación, por tanto, no es solo un diagrama cosmológico, es una escala de grados de libertad. Cuanto más cerca del origen, mayor es la naturaleza consciente y autónoma de un mundo. Cuanto más lejano, más intensa es la mecanicidad que lo rige. Dentro de este esquema, la vida orgánica sobre la Tierra adquiere una función decisiva. No es un accidente biológico ni una excepción dentro de la materia inerte. Es un dispositivo energético colocado en ese encadenamiento para permitir la circulación de influencias entre los mundos superiores y los inferiores. Las plantas, los animales y los seres humanos actúan como transformadores que reciben energías provenientes del Sol, de los planetas y de la Tierra, las elaboran y la transmiten hacia los niveles que necesitan esas fuerzas para su propio desarrollo. Gurdjieff insiste en que la vida orgánica es una película sensible que recubre la superficie del planeta y que funciona como interfaz cósmica. Su objetivo no es únicamente sostener la diversidad biológica, sino convertir la Tierra en un centro de elaboración de energías. Los seres vivos, y entre ellos de modo singular el ser humano, absorben influjos sutiles, los metabolizan en sus procesos vitales y los devuelven transformados. Esta operación sostiene tanto la evolución de otros eslabones como la de la propia Tierra y la del siguiente eslabón, la Luna. El intercambio energético tiene una lógica funcional. El sistema entero se encuentra en un proceso de maduración encadenada y de evolución. Cada uno de los planetas no se concibe como en la ciencia moderna como una masa inerte de materia, sino como un ser en continuo proceso de transformación. Desde el punto de vista del cuarto camino, la Tierra que habitamos atraviesa un proceso de transformación para convertirse en un Sol, mientras que la Luna, en un movimiento paralelo, se encamina a convertirse en una Tierra. Este es el trasfondo de la economía simbólico-energética que propone esta doctrina. En la relación Tierra-Luna se concentra uno de los puntos más audaces del pensamiento de Gurdjieff. La Luna no es un objeto pasivo ni un cadáver cósmico. En su proceso de crecimiento, necesita alimentarse para continuar su evolución y la Tierra es su principal fuente de nutrición. El dinamismo de la vida orgánica es el mecanismo mediante el cual esa nutrición se produce. La energía que sostiene a la Luna, en lo que respecta a la Tierra, proviene de 2 flujos principales, ambos generados por los seres vivos. El primero se origina en el instante de la muerte. La fuerza que animaba a cada organismo, a la que el maestro alude simbólicamente como alma, se desprende del cuerpo y es atraída por el satélite como un inmenso imán cósmico. Esa energía se cristaliza allí bajo leyes más densas y se integra al proceso de crecimiento lunar. El segundo flujo se genera durante la vida cotidiana de la humanidad. Las emociones violentas,
los pensamientos repetitivos, las pasiones mecánicas, el miedo, la angustia, la envidia, la lujuria o el dolor producen sustancias sutiles que se elevan desde la Tierra hacia la Luna. Gurdjieff interpreta esas emanaciones como residuos de la vida inconsciente, material psíquico generado por el automatismo humano y absorbido de manera constante por el satélite. Ambos procesos configuran un mecanismo energético estable. En términos concretos, la Luna se alimenta de los movimientos automáticos de la psique humana. Cada reacción involuntaria, cada emoción descontrolada y cada pensamiento repetitivo producen una energía que sostiene el nivel más bajo del rayo de creación. El sufrimiento inútil del hombre dormido, aquello que no se transforma en comprensión, se integra en ese ciclo sin fin. Esta concepción otorga a la psicología de Gurdjieff una dimensión dramática. La lucha interior contra la mecanicidad no es solo un camino espiritual, también es una forma de resistencia energética. El individuo que comienza a despertar deja de producir el material psíquico de que la luna se alimenta, y esa economía interior marca el inicio de su emancipación. En esta lectura, la luna representa el poder de la automatización universal, la fuerza que mantiene al ser humano sujeto a sus hábitos, a su memoria reactiva y a la inercia de sus procesos psicológicos. Todo lo que en el hombre funciona como repetición, reflejo, impulso o movimiento inconsciente queda bajo su dominio. Todas las acciones, decía Gurdjieff, hasta los crímenes, están gobernados por la luna. El ser humano ordinario es una máquina lunar movida por un magnetismo que no percibe y que dirige la mayor parte de sus actos. Sin embargo, la enseñanza también afirma que el hombre puede liberarse gradualmente del número de leyes que lo determinan. Cada acto de autoconocimiento, cada instante de atención dirigida, cada impulso consciente reduce el volumen de energía reactiva que alimenta la luna. Transformar los hábitos mecánicos en acciones deliberadas, convertir las emociones reactivas en sentimientos conscientes, someter la dispersión mental a la atención sostenida. Estos son los pasos iniciales para escapar del dominio lunar. El trabajo interior de la escuela de Gurdjieff, la observación de sí, la no identificación, el recuerdo de sí, apunta precisamente a esa liberación. No es un proceso automático, ni el resultado de la evolución natural. Requiere esfuerzo, disciplina y una lucha constante contra las mismas fuerzas que mantienen al hombre dormido. Así, la enseñanza de Gurdjieff revela un dispositivo de captura que atraviesa la existencia humana, una estructura cósmica que condiciona la conciencia, la modela y la retiene dentro de un orden que necesita de su energía. La luna funciona como el emblema de ese encierro, una fuerza que se alimenta de la mecanicidad humana y que mantiene a la vida psíquica atrapada. Comprender este mecanismo equivale a reconocer las paredes invisibles de la prisión en la que el hombre ordinario habita, y al mismo tiempo a entrever la posibilidad de abrir una vía de salida. Corrado Malanga es un investigador italiano nacido en La Spezia en 1951, formado en química y física en la Universidad de Pisa, donde también se desempeñó como docente e investigador en el área de química orgánica. Su trayectoria comenzó dentro de los márgenes de la ciencia académica, pero desde los años 90 orientó su trabajo hacia el estudio de los fenómenos ufológicos y de las experiencias de abducción, campo en el que desarrolló un marco teórico original que intenta articular investigación científica, psicología profunda y tradición esotérica. A partir de miles de entrevistas y sesiones de hipnosis regresivas con personas que afirmaban haber sido tomadas por entidades no humanas, Malanga elaboró un sistema destinado a explicar de qué modo ciertas inteligencias extraterrestres coaccionarían o intervendrían en la conciencia humana y en las estructuras energéticas del ser. Este giro de investigación provocó un rechazo inmediato por parte del ámbito académico, que consideró sus estudios como pseudocientíficos y carentes de rigor empírico. Su insistencia en combinar relatos de abducción con técnicas psicológicas y su afirmación acerca de la existencia de entidades capaces de manipular la conciencia humana lo colocaron en una posición marginal dentro de la universidad. Con el tiempo,
Enfrentó censura institucional, descrédito mediático y aislamiento profesional. Sin embargo, continuó investigando de forma independiente y obtuvo reconocimiento en círculos alternativos y esotéricos, donde sus ideas fueron interpretadas como una reformulación contemporánea del conflicto entre el espíritu humano y las fuerzas que buscan dominarlo. Según Malanga, las abducciones no son episodios exclusivamente físicos, sino procesos multidimensionales en los que las entidades actúan sobre distintos niveles del ser. En su modelo, el individuo está compuesto por 4 componentes: cuerpo, mente, alma y espíritu, cada una con funciones específicas y frecuencias energéticas particulares. Sobre esta base, desarrolló una cosmología personal destinada a explicar por qué las entidades no humanas habrían perdido o no desarrollado plenamente ciertas capacidades que buscan obtener a través del ser humano. La consistencia teórica de este marco es heterogénea, pero su estructura simbólica es clara. El ser humano aparece como un reservorio energético cuya integridad es vulnerada por inteligencias superiores. Malanga distingue diversos tipos de entidades: reptilianos, grises, mantis y lux, integrados en una jerarquía semejante a un sistema de control energético. A través de manipulaciones genéticas, implantes, tecnología psíquica y técnicas de proyección, estas inteligencias buscarían capturar o apropiarse del cuerpo, de la energía vital y del principio espiritual humano. El objetivo sería sostener su propia existencia mediante la extracción de la energía generada por los individuos. Como en la visión gurdjieffiana, la humanidad aparece atrapada por fuerzas que operan desde un nivel superior del orden cósmico. Cada entidad actúa sobre un componente distinto del ser humano y el sistema de dominación se sostiene gracias a la fragmentación interior. Las intervenciones descriptas abarcan distintos grados de intrusión. En el nivel más denso, las entidades operarían mediante abducción física, en las que los individuos son trasladados, a menudo sin memoria consciente, a instalaciones donde se realizarían extracciones genéticas, experimentos de hibridación o modificaciones del sistema nervioso. En un plano más sutil, Malanga describe implantes etéricos o psíquicos que se adherirían a los cuerpos sutiles, permitiendo mantener una conexión constante con el abducido para drenar su energía o influir en sus emociones y pensamientos. Otro tipo de intervención más profunda ocurriría a nivel del alma, cuando una entidad introduce su conciencia dentro del campo energético humano. En tales casos, el individuo experimentaría interferencias mentales, pérdida de voluntad, estados alterados de conciencia o sueños recurrentes con figuras no humanas. También describe procedimientos de transferencia de conciencia, en los cuales la mente del abducido sería separada temporalmente del cuerpo y alojada en un contenedor artificial con fines de estudio o copia de su estructura energética. Malanga sostiene además que existen alianzas interdimensionales entre distintos tipos de seres. Algunos operarían sobre el plano físico, mientras otros actuarían desde niveles puramente energéticos, utilizando a los primeros como intermediarios. En conjunto, estos procesos continuarían un sistema organizado de explotación energética y psíquica de la humanidad, mantenido durante generaciones mediante manipulación genética y control del inconsciente colectivo. En este marco, la humanidad se convierte en una fuente de energía psíquica colectiva, sostenido por la ignorancia de su propia naturaleza multidimensional. La manipulación se perpetúa porque la mayoría de las personas desconoce la existencia de su principio espiritual y vive dominada por estructuras mentales impuestas desde afuera. Para Malanga, la historia humana es el escenario de una confrontación permanente entre conciencia y parasitismo energético. Va incluso más lejos. Afirma que líderes religiosos, políticos y económicos conocen esta situación y colaboran para que el control se mantenga. Según su visión, muchos dirigentes que llegan al poder con buenas intenciones son interferidos por estas entidades y conducidos a tomar decisiones que favorecen la estructura de dominación. Las religiones, ideologías y culturas funcionarían como dispositivos simbólicos destinados a mantener a la humanidad en estados emocionales densos que impiden la integración de sus cuerpos sutiles, única vía posible de emancipación.
La liberación en este sistema pasa por un proceso de reunificación interior que Malanga denomina recupero del ánima, la reconstitución de la unidad espiritual del individuo para cortar los lazos con las inteligencias que se alimentan de su energía. En su visión, el universo es un sistema vivo, estructurado en niveles de conciencia interdependientes. El conflicto entre seres humanos y entidades extraterrestres no es físico, sino ontológico, porque lo que está en juego es la soberanía de la conciencia y el destino evolutivo del alma. Así el pensamiento de Malanga, aunque surgido en un contexto moderno y heterodoxo, converge simbólicamente con las antiguas visiones cosmológicas y con el sistema de Gurdjieff. En ambos casos, la vida humana aparece inmersa en una economía energética que la supera y la conciencia queda expuesta a fuerzas que buscan apropiarse de su potencial. La luna en Gurdjieff y las entidades interferentes en Malanga funcionan como emblemas distintos de un mismo principio: aquello que captura, desvía o consume la energía que el ser humano no gobierna. La convergencia no radica en los detalles de cada doctrina, sino en la estructura que comparten. Ambos modelos describen un orden del mundo donde el ser humano ocupa una posición subordinada dentro de un sistema de intercambios que excede su escala. La experiencia de encierro, sea lunar o extraterrestre, apunta a una misma condición. La conciencia vive en relación con fuerzas que la sobrepasan y cuya acción solo alcanza a comprender de manera fragmentaria. En este punto, la comparación entre ambos sistemas encuentra una tercera dimensión posible: la psicología profunda. Desde esta perspectiva, las figuras que Gurdjieff y Malanga presentan como potencias externas pueden comprenderse como expresiones simbólicas del mundo interior. Jung sostiene que la conciencia individual abarca apenas una fracción del territorio psíquico, mientras el inconsciente está poblado por formaciones dotadas de tendencias, afectos e intencionalidades propias. Los complejos autónomos actúan como organismos interiores, capturan la atención, desvían la conducta y pueden imponerse al yo hasta producir la impresión de estar movido por una fuerza ajena. Esta dinámica encuentra un refuerzo adicional en el plano cultural. Los sistemas simbólicos, las instituciones, los imaginarios religiosos o políticos y los relatos colectivos moldean la vida psíquica y estabilizan ciertas configuraciones interiores, ampliando su poder. Lo que Malanga describe como dispositivo de control y lo que Gurdjieff observa como las influencias que mantienen dormida la humanidad adquiere, en clave junguiana, una formulación equivalente. La conciencia colectiva cristaliza estereotipos y patrones que capturan la energía psíquica, reducen la autonomía interior y consolidan la fragmentación. Desde esta perspectiva, la experiencia de encierro que atraviesan los tres sistemas no pertenece a un solo nivel. Se despliega en lo cósmico, en lo cultural y en lo psíquico, como si cada plano describiera una articulación distinta de la misma pérdida de soberanía. El ser humano aparece retenido por una red de fuerzas que se sostienen en su propia dispersión. Y sin embargo, tanto en Gurdjieff como en Malanga, emerge un punto de inflexión que también Jung reconoce. En los tres casos, la salida del encierro no depende de transformar el mundo externo, sino de un proceso interior de restitución de la unidad. El despertar de la atención en el cuarto camino, el recupero del ánima en Malanga, representan dos modalidades de un mismo movimiento: recuperar la continuidad de la conciencia para interrumpir el circuito de captura. Así las perspectivas cosmológicas, esotéricas y psicológicas convergen en una intuición arquetípica compartida. La conciencia humana habita una trama de fuerzas que buscan apropiarse de su energía, y su tarea consiste en reconstruir un punto interior desde el cual afirmarse. La prisión, sea lunar, arcóntica o extraterrestre, es la figura ampliada de los mecanismos que mantienen dividida la conciencia. Comprender este dispositivo equivale a reconocer la arquitectura del encierro. El camino de salida comienza cuando la energía deja de producir, sin saberlo, la sustancia misma de su propio cautiverio. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Angelus Silesius que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. El mundo te encierra
si tú te encierras en el mundo.